Lucerito Mijares se enfrenta a una de las canciones más difíciles de interpretar. Juego de Voces está dando muchísimo que hablar en este canal, estamos amando todo lo que está pasando en Juego de Voces. Así que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita y déjame en los comentarios alguna recomendación de Juego de Voces o de alguna otra presentación que quieras que veamos. Ok, Lucerito Mijares en All By Myself, chicos, lo difícil que cantar esta canción. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sí. Qué suspirado todo. Si no me equivoco está más abajo de la versión original. Bueno, medio tono. Parece que no, pero a veces hace una gran diferencia medio tono. Es una canción muy exigente, así que siempre estar adentro de la tonalidad que te corresponde se agradece y evita estrés. En esta canción, en todo, pero en esta canción en particular, mayormente hay que evitar el estrés vocal, porque es muy fácil venirte arriba y estresarte vocalmente. Qué lindo, me gusta. Siento que tiene un registro de mezzosoprano muy bonito. Los graves en Lucerito yo creo que es una zona que tiene bastante conocida, una zona que es bastante cómoda para ella. Sobre todo la voz aireada, porque hay momentos donde no tiene buen cierre cordal y es donde pierde aire, donde suele perder aire, ella que es de los medios hacia los agudos. Ok. Se corre un poquito de tonalidad. Siento, claro, es verdad, a veces el grave engaña. Perdón que lo corte mucho, pero hay muchas cosas que decir también. A eso venimos igual. El grave a veces engaña y te hace creer que no necesitas apoyo. Y sí, pero es mucho más difícil apoyar un grave que apoyar un agudo. Justamente por este mismo efecto. Es como un engaño. Te hace creer que no necesitas apoyo, que va, que fluye, que todo. No, siempre hay que tener un tipo de sostén. Y control sobre este sostén. Sin un buen apoyo y tener claro eso, es muy difícil poder hacer una canción de la mejor manera. When I dial the telephone, nobody's home. Okay. Me gusta, su vibrato me gusta mucho. Ok. Ok, creo que nunca la escuché así, a Lucerito. No sé si será que por ahí está muy nerviosa por la canción, habrá pasado algo emocional antes que yo no sé porque estoy viendo solamente un extracto de del programa, pero siento que hay una suerte de falta de control sobre lo que está haciendo vocalmente. Hablando puramente de lo técnico, porque si vamos a que está bonito, está lindo, está muy lindo, canta muy bonito, esa es la verdad. Pero siento que hay cosas que no están bien hechas del todo, entonces le trae alguna que otra dificultad a lo largo de la canción. Bien. Ay. Bien. En esta canción es súper importante tener esto. La dinámica que está teniendo está espectacular. Esto de all by myself. Dinámica. Para poder llegar bien. Está muy bien. Tiene bastante bien resuelto los graves. Siento que algo le pasa igual, o sea, no es que me quiero hacer acá el pitonizo, pero puedo escuchar en su voz que hay algo que no está bien o no está cómoda. Que no invalida tampoco todo lo bueno que ya ha hecho y que sabe hacer y que puede hacer. Okay. ¿Ves? Está como... Dale, vos podés.
momentos donde le tiembla la voz y me da mucha bronca porque yo sé que canta hermoso. Pero verdaderamente lo que acá está faltando es colocación. No está colocada la voz, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de colocación, uno va cantando y depende de la nota que hagas, depende de la altura del sonido en la que estés, es diferente donde vos tenés que ubicar el sonido para que resuene en el lugar correcto que le corresponde. Después ahí con la lengua, levantando el velo del paladar, bajando, subiendo un poquito más la laringe sin trabarla, que yo siento que está un poco trabada arriba, le vas dando forma, un color que vos te guste para expresar. Pero siento que está tensa, siento que está como, ay, no sé, así. Parece casi nadie. Ah. Ok, lo pasó a la voz de cabeza, una voz de cabeza disfrazada de voz mixta. Es un muy buen recurso para momentos así. Es un muy buen recurso. Se usa mucho. A ver, yo la he escuchado cantar notas súper extensas, fiatos muy extensos, pero en un lugar de su registro donde ella se le facilita el cierre cordal. Las dos cuerdas, que hagan buen contacto. Cuando hay escape de aire, lo más probable es que te quede sin, que fue lo que pasó acá. Y cuando te falta aire, es muy probable que se caiga la nota. Recordemos, todo esto que estoy diciendo de ella no invalida todo lo bueno que ella sabe hacer y todo lo bueno que ella puede hacer y todo lo lindo que ya ha hecho. Esto pasa, esto sucede. Y no es nada malo. Es un garrón porque, bueno, estás muy expuesto. Pero hay que empezar a normalizar también que pasen un poco estas cosas. Siempre como soy muy fan de decir esto y de que las personas escuchen que esto pasa y que no te hace más o menos cantante. Los cantantes nos vemos condicionados por muchísimos factores. No es que vas, cantás y ya está. El clima, los nervios, la emoción. Hay que ver si estás bien de la voz ese día para poder hacer todo lo que vos sabés hacer. No es como un instrumento físico, como una guitarra, como un piano que lo tocas, lo ejecutás y funciona. La voz es una parte del cuerpo muy sensible y que se ve afectada por muchísimos factores, muchísimos. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ahí está más suelta, sí. Fíjate que mejor colocada que está ahí. Sí. Sin dudas, es una chica con unas condiciones espectaculares, la verdad, para cantar. Tampoco se puede tener una opinión de una persona por una sola presentación, así que obviamente están invitados a ver todos los videos que hicimos de ella. Pero yo he escuchado canciones cantadas por ella que me ha dejado absolutamente con la boca abierta. Sin dudas Lucerito promete un futuro maravilloso, lleno de talento, de éxito, y obviamente vamos a estar apoyándola desde este canal y la vamos a volver a escuchar hacer cosas hermosas y maravillosas como la hemos escuchado ya antes. Lucerito Mijares ha pasado por el canal, entonces los invito a suscribirse a este canal, activar la campanita, dejame acá abajo alguna recomendación. ¿Qué opinás sobre esta presentación también? Lo único que les pido es que sean respetuosos, no se olviden de que atrás de un cantante siempre hay una persona. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.